Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material realmente denso. Tenemos un fragmento de audio, una reflexión teológica muy potente sobre el inicio del Evangelio de Juan. ¿Hola? Sí, un texto que no deja indiferente. El objetivo es, desgranar un poco las ideas centrales que se presentan. Vamos a ver qué es eso del verbo, esa dualidad de Cristo como Dios y como hombre, y sobre todo qué consecuencias tiene. Siempre claro, desde la perspectiva de la fuente que analizamos. Efectivamente. Y hay que decir que el análisis parte de una cristología muy clásica, pero la expone con una fuerza tremenda. Todo, como decías, gira en torno al logos, al verbo que se hace carne, que según se argumenta aquí, es la piedra angular de todo. Pues vamos a ello, porque el arranque es monumental. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La fuente, no se anda con rodeos. La primera afirmación es a escala cósmica. El verbo que identifica con Cristo es eterno. Existía antes de todo. Y fíjate en el matiz, porque aquí empieza lo interesante. El argumento contrapone esa eternidad con nuestra experiencia del tiempo. Nosotros tenemos un principio y un fin, ¿no? Claro. Pero lo que se nos dice aquí es que su nacimiento en Belén no es su origen. La imagen que usa la fuente es mucho más radical. Habla de una perforación del universo. ¿Una perforación? Sí, como si una realidad superior atravesara la nuestra. Lo describe como un intruso trascendental. Esa imagen, intruso trascendental, es potentísima. O sea, no es un evento más en la historia, es algo que viene de fuera y la trastoca. Exacto. Y a esa idea de eternidad, el texto le suma otra de inmediato: el verbo, como creador. Cita aquello de todas las cosas por él fueron hechas. Claro, y la implicación que se saca de esto es enorme. Significa que, desde esta perspectiva, la energía que sostiene el universo, la fuerza que está detrás de todo, no es una fuerza ciega o caótica. No es impersonal. No. Se argumenta que tiene el carácter, la personalidad de Jesucristo. Él es el autor y, más aún, el que lo sustenta todo. Vamos, que no es el arquitecto que diseña el edificio y se va. No, para nada. Es el que mantiene cada ladrillo en su sitio. Exacto. Y esa idea lleva directamente al tercer punto, su deidad. La fuente insiste muchísimo en que no es una emanación de Dios ni un ser semidivino. El argumento es tajante, es Dios mismo. O sea, una identidad completa. Completa. De hecho, lo identifica con los nombres del Antiguo Testamento: Yahvé, Jehová, Dios con los otros. Subraya que no hay nada en él que no sea plenamente Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora tenemos un retrato a escala cósmica. Eterno, creador, divino. Pero justo cuando la mente se acostumbra a esa idea, el texto nos da un latigazo y nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y es un giro de guión total. El sermón se esfuerza mucho en dejar claro que no es una metáfora. No es un disfraz. No. Ni que Dios habitó un cuerpo como quien se pone un traje. No. La palabra es hecho. Se hizo carne. Se convirtió en uno de nosotros, de forma real, tangible. Y las implicaciones que se extraen de esto son vertiginosas. Porque si Dios se hace hombre, no está despreciando lo físico. Al contrario, lo está consagrando. Está diciendo que la materia, el cuerpo, importa. Y la fuente lo detalla de una forma muy gráfica, ¿no? Muy gráfica, casi cruda. Dice que experimentó la existencia desde el principio. Fue un cigoto, un embrión. Creció con nuestra misma química, nuestra fisiología, nuestra psicología. Y ahí el análisis se detiene en los detalles. Es que los ejemplos que da para ilustrar esa humanidad son demoledores. No habla solo de tener un cuerpo. No. Habla de vivir una vida humana con todas sus aristas. Menciona, por ejemplo, que necesitó cariño y afecto, y que a menudo se le negó. Claro. O que vivió en la pobreza, en la marginación. Y un punto que me parece clave: la incomprensión de su círculo más cercano, su propia familia, que llegaron a pensar que estaba loco. Y eso es crucial, ¿sabes? No lo presenta como un mártir estoico, que está por encima de todo. Lo presenta como alguien genuinamente herido por esa falta de conexión. Es una vulnerabilidad muy humana. Muy humana, sí. Y que choca con la idea que solemos tener de un Dios impasible. Y de esa herida nace otro sentimiento que el texto explora:
La alienación. Exacto. El sentimiento de no pertenecer, de ser un extraño en tu propio mundo. El argumento es que si alguien se ha sentido así, que sepa que está conectando con una experiencia central de la vida de Cristo. Él era, en esencia, un alien aquí. Y esas consecuencias no son solo emocionales. El texto se detiene muchísimo en el sufrimiento físico. Muchísimo. Insiste en que no era algo simbólico. Sintió hambre, sed, reales. Conoció el cansancio extremo, el agotamiento. Pero va más allá del dolor físico y se adentra en la angustia mental. Se refiere al huerto de Getsemaní. Sí. Ahí el sermón describe una escena de terror puro, no de una aceptación noble, sino de pánico ante la muerte. Dice que de cada poro de su cuerpo caían gotas de terror. Es una imagen. Y hace un contraste muy interesante. Lo compara con los héroes de la época, los macabeos, que morían con una valentía casi desafiante. Y aquí, en cambio, se nos muestra un Dios que no teme mostrar la fragilidad, el miedo, la debilidad más humana. Entonces, toda esta construcción, este ser divino y a la vez tan vulnerable, ¿a dónde nos conduce? El texto lo deja meridianamente claro. A la cruz. A la cruz. Argumenta que su muerte no es un accidente, sino el sentido último de su vida. Que para entender quién es, hay que entender por qué murió. Y aquí, el análisis se vuelve puramente teológico, claro. Desglosa el significado de la crucifixión. Lo primero que subraya es que fue un sacrificio voluntario. No algo impuesto. No, una entrega consciente, que él mismo decide hacer por amor. Y después aborda ese momento, tan enigmático, el grito en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la interpretación que ofrece la fuente aquí es, ojo, es radical. ¿En qué sentido? Sostiene que no fue un sentimiento de abandono, fue un desamparo real y absoluto. La tesis es que él experimentó esa desconexión total para que los creyentes nunca tuvieran que pasar por ella. Usa una frase que, te deja sin aliento. Él, siendo Dios, estuvo sin Dios. Hay que pararse un segundo. La implicación de eso es abrumadora. Un ser cuya esencia es la comunión con Dios experimenta la ausencia de Dios. Para, según el argumento, garantizar la conexión perpetua de otros, y esto nos lleva a la idea central de la sustitución. El intercambio, exacto. La idea es que en la cruz Él fue hecho pecado. Fue tratado por Dios como la suma de todo el mal, siendo rechazado, para que a cambio el ser humano pudiera ser aceptado. Es un intercambio total. Su rechazo por nuestra aceptación. Pero la historia no acaba ahí, claro. El clímax no es la muerte. El siguiente paso, según el texto, es la resurrección. Por supuesto. La resurrección se presenta como la gran vindicación de Dios, su respuesta al rechazo humano. Se describe como la muerte de la muerte. Y la prueba definitiva de esa doble naturaleza. Justo. Resucita como verdadero Dios, venciendo a la muerte, pero también como verdadero hombre. Por eso el texto insiste tanto en que mostraba sus heridas. Quería dejar claro que no era un fantasma, ¿sabes? Que era el mismo. El mismo que había comido y reído con ellos, ahora glorificado. Vale, toda esta teología es fascinante. Pero la fuente no se queda ahí, la aterriza. ¿Cómo se traduce esto en la vida, según el sermón? Pues lo sintetiza en varias consecuencias muy prácticas. La primera es que la relación con Dios se da a través de alguien que te entiende desde dentro. No hablas con una fuerza abstracta. Hablas con un Dios hombre. Exacto, con alguien que conoce de primera mano la duda, el miedo, el cansancio. Por eso el texto define el cristianismo como la verdadera humanidad. No una espiritualidad angélica, sino una fe que integra las contradicciones. Entiendo lo del Dios comprensivo, pero la fuente va más allá y habla de un amor casi irracional, ¿no? Sí, totalmente. Se enfatiza que Dios ama a la persona tal y como es, no a pesar de cómo es, y que ese amor no cambia. Que nada puede alterarlo. Nada. Ser cristiano, desde esta perspectiva, no se define por ser perfecto, sino por amar a Cristo. Y el ejemplo que usa es el de Pedro, que es potentísimo. Después de negarle 3 veces. Exacto. Jesús no le pide explicaciones ni un plan de mejora, solo le pregunta, ¿me amas? El amor es el eje, no la conducta. Y de ahí se deriva un punto muy llamativo sobre la esperanza, sobre todo para quienes se sienten como casos imposibles. Correcto. El texto habla de una herencia,
que es indestructible, que ni uno mismo puede arruinar. Y el ejemplo es Saulo, de Tarso, El perseguidor. el mayor enemigo de los cristianos. Y Dios lo convierte en el apóstol Pablo, su mayor defensor. La idea es que la gracia se especializa en transformar a sus peores oponentes en sus mejores amigos, para que nadie se sienta fuera de su alcance. Y para cerrar todo este viaje, desde la eternidad hasta la vida práctica, el sermón usa una última metáfora. Sí, la de la boda presenta a Cristo como el novio que invita a la Iglesia, su novia, a unas bodas eternas. Es una relación basada en un amor que, se nos dice, trasciende la enfermedad, la pobreza, el fracaso, Incluso la muerte. incluso la muerte. La conclusión es que la verdadera fiesta, la plenitud, no está en un lugar, sino donde está Cristo. Pues, ha sido un análisis intenso. Hemos viajado desde la escala cósmica de un verbo creador, hemos bajado a la vulnerabilidad más cruda de la encarnación, explorado la cruz, la resurrección y, al final, sus consecuencias prácticas. Todo, hay que insistir, siguiendo el hilo que nos ha propuesto la fuente. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea que lo atraviesa todo, es esa insistencia en que la divinidad no anula a la humanidad, sino que la vive hasta el fondo, hasta las consecuencias más dolorosas. Y esto, esto nos deja con una pregunta, una reflexión final. A ver, Normalmente pensamos que la fortaleza es invulnerabilidad, ¿no? Es no sentir, no romperse. Pero esta perspectiva sugiere algo radicalmente distinto. Y si la verdadera fortaleza no reside en evitar la debilidad, sino precisamente en la capacidad de abrazar la vulnerabilidad hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.